pasaje. Entonces, aquí pensando en que nosotros somos seres creados por Dios y llenos de emociones. Algunas emociones pueden ser, por ejemplo, alegría, tristeza, y busqué en el diccionario qué significaba la palabra emoción y encontré el siguiente concepto y dice: estado de ánimo causado por impresiones de los sentidos, experiencias, ideas o recuerdos que se manifiestan en diferentes sentimientos, como alegría, tristeza, miedo, cólera, amor, en fin, infinidad de sentimientos que podemos experimentar. Etimológicamente también investigué y dice que proviene del latín emotio. ¿Qué significa la palabra emotio? La palabra emotio significa desalojar, movernos, que nos impulsa a hacer algo, que nos impulsa a salir de nuestro estado, un estado normal que nosotros tenemos. Entonces, una emoción nos lleva a hacer o actuar de alguna forma. Entonces, esto me hace pensarnos un poco en que hace algún tiempo yo experimenté una emoción, y la emoción que experimenté fue de miedo. Algunas de las que estamos acá hemos experimentado eso en algún momento de nuestras vidas, o puede ser que en este momento estemos pasando por un momento de miedo o de tristeza, no lo sé. Pero estaba yo trabajando con el hermano, uno de los hermanos misioneros, en el Hospital de Salud Mental Rudecindo Soto. Para los que no lo conocen, es un hospital psiquiátrico. Allí hay personas que han abusado del uso de las drogas y esto le ha ocasionado problemas psiquiátricos. Pero también allí hay personas que han cometido delitos, han asesinado a alguien y están allí cumpliendo, digámoslo así, su condena, pero están siendo tratados con medicinas, con psicólogos, con terapeutas. Y a nosotros como iglesia se nos da la oportunidad de estar allí y hacer una labor de evangelismo y también una labor para enseñarles a leer, porque muchos de ellos son adultos, pero no saben leer ni escribir. Entonces, se nos dio la oportunidad de estar allí y estamos haciendo un trabajo muy bonito. Uno de los tantos días que estuvimos allí, yo sentí algo en mi estómago. Sentí miedo. Estábamos rodeados de 16 personas, en ese momento estábamos entonando alabanza y todos son hombres. Y yo estoy consciente de que estoy rodeada de personas que en algún momento infringieron la ley y están allí incumpliendo una condena. Algunos están dopados, algunos están bajo los efectos de algunas sustancias médicas, por supuesto, para tratar su problema psiquiátrico. Es muy obvio, es como las películas que nosotros vemos por lo general, y donde vemos personas en un centro psiquiátrico que van caminando y notamos que nos ven de una manera extraña. Es igual. O sea, tú estás allí y tienes que entrar, hay vigilantes, pasas una puerta, pasas a la siguiente puerta, o sea, hay mucha seguridad. Entonces sabemos perfectamente que estamos en un sitio en el que somos vulnerables, pero aún así estamos allí para servirle al Señor. Pero el miedo me invadió. Yo sentí miedo, sentí algo en mi barriga y de ahí en adelante yo comencé a hablar con ellos al momento que empezamos la actividad y yo decía, tengo que ser muy prudente con lo que voy a decir, con mis palabras, porque ellos son sensibles y no sabemos qué tipos de cosas pueden desencadenar alguna reacción en ellos inesperada. Entonces, aún así, yo después medité en esto y conversaba con mi esposo y decía, pero ¿por qué sentir miedo si le estoy sirviendo al Señor? ¿De dónde proviene ese miedo? Yo no creo que Dios quiera que en ese servicio que le estamos dando yo me llene de miedo, de pánico. Al contrario, confianza y sentir tranquilidad, porque no estaba haciendo nada malo, estaba sirviéndole al Señor. Y además de eso, eran sentimientos encontrados. Era miedo, pero también había una gran emoción, de entusiasmo, de gozo, porque se disfruta el trabajo, que son personas que necesitan mucho de afecto, de amor, de una palabra de ánimo. Muchos de ellos están allí, sus familiares los abandonaron, no los volvieron a visitar más nunca. Entonces, cuando uno llega, ellos se alegran, se emocionan. Entonces, es una labor muy bonita. Pasada la hora, termina la actividad y yo salgo de ahí con un gozo tremendo. El tiempo se me pasó volando y yo quería más y más, pero ya el tiempo se había acabado. Al salir de allí, le dije al hermano que me dejara en el centro de Cúcuta, que iba a hacer unas compras, porque nos estábamos preparando para el viaje a Bogotá, a la conferencia de damas. Entonces, mi mente estaba sumergida en todas las cosas que necesitaba para
actividad de la conferencia de damas de Bogotá. Voy caminando por el centro y llego a una calle, a la acera, no sé cómo le dicen ustedes acá, y voy caminando por la acera y un hombre se agacha y me impide el paso. A un lado hay un vendedor ambulante bajando la calle y obstruye también el paso. O sea que me queda solamente un espacio pequeño por donde yo puedo pasar. Cuando yo voy a pasar, un hombre se detiene. Entonces, ya no puedo pasar por ninguna parte. Me obstruyeron el paso. Este que se agacha para tomar algo allí, un vendedor ambulante, y esta persona que se paró allí por la nada. Pasados unos minutos, yo decido levantar la mirada y ver qué es lo que está haciendo esa persona, que venía en sentido hacia mí. Y cuando yo veo el rostro de esta persona, era un rostro lleno de ira, de enojo. Yo en mi vida había visto a este hombre. Yo no pronuncié ninguna palabra para generar en él alguna molestia. Nunca le dije quítate, permiso, nada. Yo nunca dije nada, porque yo estaba en mis pensamientos. Y cuando yo veo el rostro de este hombre, vuelvo a sentir miedo. Yo, ¿qué es esto? Esto no es normal. Este hombre, ¿por qué me está mirando así? El hombre bajó su mirada y me miraba muy mal. Entonces, cuando yo me di cuenta de la situación, no tengo por dónde pasar. El hombre que estaba aquí, el otro, en ese momento se levanta y me deja el paso abierto. En lo que yo decido pasar, yo digo, este es el momento de huir. En lo que yo decido pasar, este hombre que me estaba mirando mal comenzó a darme patadas, a golpearme porque quiso, sin ninguna razón. Y yo de ahí salí aterrada, me metí a la primera tienda que encontré para pasar el miedo, pasar el susto. Y automáticamente lo uní con lo que anterior sentía, lo que me había pasado en el Rudecindo Soto. Apenas unos minutos estaba en el hospital Rudecindo Soto, un hospital psiquiátrico, sirviéndole al Señor y me había llenado de miedo. Salgo a la calle y sin ninguna razón, sin haber provocado la ira de este hombre, comienza a agredirme y sentí miedo nuevamente. Empecé a reflexionar sobre eso y yo digo, ¿quién o qué quería que yo tuviera miedo? ¿A quién le conviene que nosotros tengamos miedo? ¿A quién le conviene que nosotros nos llenemos de pánico, nos llenemos de tristeza? Porque el miedo en algún momento de nuestras vidas puede llegar a paralizarnos, hermana. El miedo en algún momento de nuestras vidas puede llevarnos a dejar de servirle al Señor, a paralizarnos. El miedo puede llevarnos a romper nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos y con las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Amén. ¿Ya la tienen? Bueno, aquí estamos hablando o vamos a hablar acerca de un profeta, el profeta Elías. El profeta Elías, para las que hemos estado leyendo un poco de él, antes de esto, se le presenta en el capítulo 7 al rey Acab y le manifiesta que en algún momento va a dejar de llover, que va a venir una hambruna y una serie de cosas y acontecimientos que van a pasar. Posterior a eso, el Señor lo envía a Sarepta, donde él puede estar conviviendo con una viuda, donde el Señor les provee durante un cierto tiempo. El profeta también experimenta la pérdida de un niño, en este caso la viuda, se le muere su hijo y el profeta tiene que acudir al Señor. Es decir, que estamos hablando de un hombre que ha venido pasando por una experiencia y tiene una relación con Dios. Es un hombre de oración, es un hombre fiel al Señor. Pero en el capítulo 19, este hombre va a pasar por un proceso difícil. Anterior a este proceso tan difícil, él tuvo una experiencia con el rey en cuanto a hacer un holocausto, preparar un becerro, yo creo que más o menos recuerdan la historia, donde están los profetas de Baal, y el Señor se manifestó, o sea que estamos hablando de un hombre que conoce a Dios, un hombre de experiencia. Y en el capítulo 19 vamos a notar un Elías que sale huyendo. ¿Qué sucedió anterior a esto? La reina Jezabel, esposa de Acab, una mujer malvada y despiadada, le hizo una advertencia y le dijo que lo iba a hacer. En resumidas cuentas, porque ella está enojada porque mataron a los profetas de Baal,
Elías los degolló. Y obviamente, en venganza, ella le dice, te voy a matar. ¿Qué hace Elías? Elías sale huyendo. Elías huye a Oreb y comienza a experimentar una serie de emociones y sentimientos que lo van a paralizar. Elías va, se echa bajo de un árbol, se echa bajo un árbol, no quiere comer, no quiere hacer nada, solo quiere dormir, se deprime. Estos son sentimientos, analizando acá, son sentimientos de una persona que está deprimida, una persona que está bajo la depresión, bajo la tristeza, bajo el miedo, bajo el desánimo, el desaliento, como ustedes lo quieran ver. Y aunque en este momento estamos hablando de sentimientos de depresión, de desánimo, así es la vida está llena de adversidades y el profeta en este momento está pasando por una adversidad, aunque viene viendo el cielo y obrando. Ahora vemos a un Elías que está lleno de miedo, que está deprimido, que no quiere comer, y todos sabemos que una persona que está deprimida no quiere comer, no se quiere bañar, no quiere nada, no quiere hablar con nadie. Una persona deprimida le ha perdido el sentido a la vida. Por eso quiero que leamos el versículo, vamos a detenernos en el versículo 4, específicamente. El versículo 4 dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vemos a un Elías deseando morirse. En algunas circunstancias de nuestras vidas hemos sentido esos sentimientos, hemos sentido ese deseo de ya no seguir, de abandonar, de rendirnos. Y no hay nada más difícil para un ser humano que pasar por un sentimiento de ya no querer seguir viviendo. Pero no es esto lo que el Señor quiere para Elías. Mas, sin embargo, esa es la perspectiva de Elías en ese momento. Elías quiere morirse. Y así es el miedo. El miedo y la tristeza pueden llegar a paralizarnos, pueden llevarnos al deseo, en el caso de Elías, lo llevó al deseo de querer morir. Y le pide al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero el Señor, en su profundo amor y en su palabra, podemos leerlo, y quiero que me acompañen a buscar Salmo 23:4. Salmo 23:4, hermanitas. Salmo 23:4, si ya lo tienen, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor aquí en su palabra nos está mostrando, hermanas, que por muy difícil que sea la situación que nosotros estemos pasando, como la que estaba experimentando el profeta Elías, el Señor está a nuestro lado. El Señor nos está diciendo: estoy contigo, no temas. El Señor esta tarde nos dice: hermana, estoy contigo. No sé qué situación puedas estar atravesando en este momento, pero el Señor quiere decirte hoy: no temas, yo estoy contigo. Aunque estés pasando por cualquier adversidad, por muy difícil que sea, el Señor no te ha dejado. El Señor está contigo, el Señor está a tu lado, así como lo estaba con Elías, aunque en ese momento él no lo comprendiera. Vamos a seguir, vamos a retomar nuevamente Primera de Reyes, capítulo 19, porque vamos a seguir indagando un poquito más acerca de cómo estaba Elías. Recordamos nuevamente, hermanitas. Dice: a veces el miedo y la tristeza nos hace sentir soledad. A veces, cuando estamos bajo esas circunstancias, lo que queremos es aislarnos. El caso de Elías fue así. Elías quería aislarse, Elías no quería nada, Elías quería estar solo. En algunos momentos es bueno estar solo, pero no todo el tiempo. Por eso quiero que vayan conmigo y vean el versículo 10, capítulo 19, versículo 10 de Primera de Reyes. Retomamos allí y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquí vemos a un Elías que está desconsolado, un Elías que sabe que han matado a espada a los profetas del Señor y que solo ha quedado. Él se siente solo. Y así es una persona cuando tiene miedo, cuando está triste, se siente sola. Pero me llama la atención la pregunta que hace el Señor y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios tenía necesidad de preguntarle a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor lo sabe todo. Pero también necesitaba el Señor, no tanto por el Señor, sino por Elías. Elías necesitaba hablar con alguien, Elías necesitaba hablar con alguien importante, y en ese momento lo más importante era hablar con Dios. Si estaba pasando por un momento difícil, Elías no debía aislarse, Elías debía buscar una comunión con Dios. Y muchas veces pasa así, hermanas, en momentos de adversidad, las personas huyen o las personas se alejan, dejan de servir, cuando en realidad es una oportunidad para encontrarse con el Señor. Muchas veces lo confundimos, no, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, pero Dios le está mostrando aquí a Elías, yo estoy aquí, Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le manifiesta su sentimiento. Es necesario que Elías hablara, era necesario que Elías se comunicara con el Señor y le manifestara al Señor cómo se sentía. Y la actitud de Elías, me busca para quitarme la vida. ¿Es que acaso Dios no lo iba a cuidar? ¿Es que acaso Elías no vio todo lo que el Señor había hecho anteriormente? Dejó de llover, hizo, resucitó, nunca faltó el alimento. Sí, el Señor tiene el control de todo, hermanas. El Señor tiene el control de absolutamente todo. Y le estaba mostrando a Elías su desconsuelo. Quiero quitarme la vida, quieren matarme, pero Dios sabe, Dios está allí, Dios no lo ha abandonado. Lo vimos en el texto anterior. Dios no lo ha dejado solo a pesar de que él está pasando por un momento difícil. Por eso es que en momentos de dificultad es necesario hablar con Dios. A veces buscamos las personas no indicadas o vamos a los lugares no indicados para buscar una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Pero las verdaderas palabras de ánimo, hermanos, las vamos a encontrar es aquí. Aquí. Y a través de la oración, comunicándonos con Dios. Y también, ¿por qué no? Y algún hermano maduro en la fe, que en ese momento pueda darnos una palabra de ánimo y de consuelo. Pero Elías no tenía que aislarse. Y así igualmente nosotros. Sea cual sea la razón o la circunstancia que estemos atravesando, no nos aislemos, hermanas. Seguidamente, el miedo y la tristeza nos debe llevar hacia la presencia de Dios. ¿Dónde vamos a ver eso? En el versículo 12. En el versículo 12 dice, tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor sabe la respuesta, pero le confronta a Elías y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a repetir lo que le dijo anteriormente. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En la lectura, hermanas, vemos como Elías no tiene alimento, pero el Señor le provee. Utiliza ángeles para llevarle alimento, llevarle agua. El Señor, en medio de esta lectura, también nos muestra cómo reconforta a Elías. Vemos también en este relato cómo el Señor se relaciona con Elías, habla con Elías, le consuela. Pero en determinado momento me llama la atención que aunque Elías manifiesta cómo se siente, el Señor le da una instrucción a Elías, le asigna una tarea. El Señor está consciente que en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero estas circunstancias no son para alejarnos del Señor. Las circunstancias deben ser utilizadas de una manera sabia, es decir, es una oportunidad para acercarnos a Él. En este caso, Elías tuvo una oportunidad para que el Señor se manifestara, le cuidara, le proveyera alimento, le diera fuerza espiritual, le renovara su fuerza, le permitió descansar. El Señor también sabe que en algún momento nos vamos a cansar por cualquier circunstancia,
pero le permitió descansar. Pero cuando llegó el momento prudente, el Señor le dijo, levántate, levántate. Es hora de que te levantes y que camines y te devuelvas por el camino que viniste. Y en esta historia también vemos nuevamente cuando Elías se va a la cueva, se vuelve a encerrar y el Señor va a insistir. Él va a buscar la manera, hermanas. Él sabe que estamos pasando por un momento difícil. Así como el profeta estaba pasando por un momento de dificultad y adversidad, el Señor también quería mostrarle a Elías que él estaba allí, que nunca lo había abandonado. Estaba pendiente de cubrir todas sus necesidades, tanto físicas como materiales, espirituales, de cualquier forma. Dios sabía el estado de ánimo y Dios quería tener una relación con Elías. Que esa relación que venían teniendo anteriormente no se fracturara, no se rompiera por la adversidad, por el miedo, por la tristeza. Sabemos que Jezabel era una mujer de temer, pero la confianza tenía que estar puesta en el Señor. Y es lo que el Señor quiere decirnos esta tarde, hermana. Él sabe que vamos a tener adversidades, pero nuestra confianza, ¿dónde debe estar? Debemos llenarnos de miedo, de tristeza o estos sentimientos que son normales, forman parte de la vida del ser humano, pueden llegar hasta el punto de paralizarnos. O incluso el profeta afortunadamente no acabó con su vida, pero hay personas que sí lo hacen. Entonces, voy a leerles acá un texto, no es necesario que lo busquen, y dice, el miedo y la tristeza nos debe llevar hacia la presencia de Dios. Existe la tristeza del mundo, hermanas, y existe la tristeza que proviene de Dios. Una tristeza nos lleva hacia la muerte, pero la otra tristeza que Dios quiere que tengamos tiene un propósito. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Es posible que este proceso que estaba pasando el profeta Elías tenga un propósito. Sí, estaba pasando por un momento de tristeza, pero Elías tenía que salir de allí renovado. Elías tenía que salir de esa prueba fortalecido y viendo cómo Dios acompañó y caminó con él durante ese proceso. Dios no le abandonó, Dios estuvo a su lado cubriendo todas sus necesidades, caminó con él. Por eso hoy esta tarde, hermana, quiero que te vayas y meditando en esto que compartimos hoy. Quiero que pienses en lo siguiente. El ser humano puede pasar por momentos de adversidad, pero debe tener la plena conciencia de que Dios está con él y le puede librar de temores e inseguridades, de enfermedades e incluso de enemigos, porque Jezabel se había convertido en enemiga de Elías, pero incluso hasta de sus enemigos Dios podía librarle. La adversidad no es para interrumpir nuestra comunión con Dios, hermanas. La adversidad es un momento para acercarnos a Dios. Es un momento en el cual Dios va a derramar sus bendiciones en nuestra vida, aunque en el momento no lo comprendamos. Es una oportunidad que Dios va a utilizar para mostrarnos su amor, su comprensión, su cariño, su misericordia. Es una oportunidad, mis hermanitas. No la desaprovechemos. En segundo aspecto, tenemos que, aun siendo siervos fuertes, podemos llegar a experimentar momentos en los que consideramos que Dios nos ha dejado, según nuestra perspectiva, pero sabemos que no es así. Podemos llegar a pensar que personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio, en la fe, nunca van a pasar por un proceso como este de tristeza, de miedo, de depresión o de algún problema de salud mental. Somos seres humanos, hermanas. Y aunque tengamos 20 años, 30 años en la fe, eso no nos exime de que podamos pasar en algún momento por una situación de este tipo. Recordemos que esta situación está aprovechada por el Señor para trabajar algo en Elías también, al igual que en nosotros. Entonces, según nuestra perspectiva, muchas veces podemos llegar a pensar, pero ¿dónde está Dios? Me has abandonado. Pero no es eso lo que el Señor quiere que pensemos, es todo lo contrario. Entonces, por muchos años que tengamos en la fe, o por poquito que tengamos, hemos de llegar a decir incluso, no, pero es que esta hermanita está pasando por ese proceso porque es una persona que es débil en la fe o tiene poco tiempo en la fe. Pero no, hermanos, cualquiera puede pasar por esto. Cualquiera puede pasar por un momento de adversidad y caer en un estado de depresión, de tristeza, de miedo, de pánico. Esto no
Vemos el caso del profeta Elías, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que había visto cómo Dios se había manifestado en reiteradas oportunidades y lo había hecho de una forma maravillosa. Y se lo vuelve a mostrar cuando muestra fuego y todas esas cosas, pero Dios después se muestra en lo apacible, en lo calmado. O sea, Dios podía manifestarse de cualquier forma. Entonces un hombre como Elías, con tanta experiencia, pudo pasar por un momento tan difícil. Y lo mismo puede suceder con una persona que esté en la fe. Como tercer punto tengo, realmente somos nosotros los que hemos perdido de vista al Señor. Siendo Elías un hombre de oración, fiel, habiendo visto las maravillas del Señor, pudo llegar a semejante estado de miedo y de depresión. O sea, cualquiera puede pasar por una circunstancia como la de Elías. En cuarto punto tenemos, busque de Dios, hermana, reciba su fortaleza. Este es un momento, yo digo que es difícil pasar por un momento de adversidad, pero en todo momento nosotros debemos estar gozándonos en el Señor. Es muy diferente padecer depresión cuando no se está en Cristo y padecer depresión cuando se está en el Señor. Yo pasé por ambas experiencias. Y estar fuera de la protección y de la cobertura de Dios y padecer depresión es algo catastrófico. Y puedes llegar a incluso a desear la muerte o a atentar contra tu vida y con la de los demás. Pero padecer depresión cuando ya eres un hijo de Dios, te permite darte cuenta de lo que está pasando y de dónde proviene. ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo voy a resolver esta situación, este problema, esta adversidad? ¿Estoy sola? No. ¿Quién está a mi lado? ¿Quién está conmigo, acompañándome, caminándome, dándome consuelo, como decía la hermana en las alabanzas? Caminando conmigo en medio del valle de sombra y de muerte. El Señor. Él es el que está allí a nuestro lado acompañando. No nos ha dejado solas. Entonces, es una oportunidad para que nos tomemos un tiempo para estar con Él. Si no queremos estar con nadie, ese es nuestro mejor refugio. Dios también nos da la oportunidad de disfrutar de sus maravillas. Yo me imagino un Elías en medio de esa naturaleza, rodeado, pero también admirando la creación del Señor, viendo esas montañas. Me lo imagino observando todo. Y yo me imagino que nosotros nos tomemos ese tiempo, ese espacio, cualquiera sea la adversidad, y disfrutemos de ver las maravillas de la creación del Señor. Y entender que si Él hizo todo lo que está a nuestro alrededor, Él es capaz de hacer cualquier cosa. Y mucho más por nosotras, por sus hijas. Hoy Dios quiere que sepas, hermana, que está contigo. Yo quiero que esta tarde te vayas pensando que tú no estás sola. Dios está contigo, hermana. Dios está atento para suplir todas tus necesidades, tanto físicas como espirituales. Y por eso hoy, hermana, quiero que sepas, o el Señor te dice, quiero que sepas, tú la que estás allí, hermanita, la que está allí conectada conmigo, el Señor quiere que sepas que no debes tener miedo. Por eso no quiero que prendas tu micrófono, pero quiero que allí en tu hogar, en tu casa, repitas fuerte, que tú puedas escuchar y digas, no tengo miedo. Nuevamente, hermanitas, no tengo miedo. Amén, hermanas. No hay por qué tener miedo. Que el Señor me las bendiga, me las guarde y espero que este mensaje que el Señor en un momento me dio pueda ser de bendición para ustedes, para su vida, para cualquier persona que esté a su lado, hermanas. No sé qué situación puedan estar pasando, pero el Señor quiere que sepan que no deben tener miedo, porque ustedes no están solas. Él está ahí a su lado y las acompaña, y está dispuesto a hacer cualquier cosa por usted y por mí. Dios me las bendiga, hermanas.